Es un grato placer, queridos amigos y hermanos, estar en esta hora compartiendo la palabra de Dios, o sea, las palabras de vida, como se llama esta programación. Y es un gran privilegio para nosotros no solamente estudiar, sino practicar, participar de lo que realmente es el desarrollo de la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere decir a través de los profetas, a través de los discípulos, a través de todo el recorrido de su palabra. Pero antes, como es mi costumbre y la costumbre de todo buen predicador, siempre tener una palabra de oración, o sea, hacer que el Espíritu Santo esté, invitado de honor, invitarlo siempre, invocarlo, esa es la palabra. Y así que vamos a hacerlo en estos precisos momentos. Oremos. Querido Padre, cuán agradecido estamos a ti en esta hora por darnos la oportunidad, oh Dios, de poder estudiar tu palabra, regocijarnos contigo, cambiar muchas cosas que tenemos que cambiar para agradarte, para hacer las cosas como a ti, como tú quieres y para que tú nos uses también. Así que te rogamos en esta hora, oh Señor, que nos dirija en el estudio de esta palabra que es muy delicado y que tu Santo Espíritu nos bañe. A esas personas que están escuchando este mensaje, oh Señor, tócale su corazón y permite que el cambio sea necesario, sea una realidad para una salvación que tú nos quieres dar. Muchas gracias, oh Señor. Bendícenos y bendice todos los que nos escuchan en este momento. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias. Vamos a estudiar un tema que realmente es una gran bendición. Cada vez que leo esta historia, cada vez que me siento un poco queriendo crecer espiritualmente, tengo que irme a la Biblia, ¿no? Y entonces cuando voy a la Biblia, lo interesante es que Dios habla. Y muchas veces Dios habla para mí. Pero también lo que Dios me dice es necesario que también tú lo sepas, porque he crecido espiritualmente y también tú puedes crecer espiritualmente. Todas las historias de la Biblia son fantásticas, son fabulosas. Me llenan de mucho ánimo, me llenan de mucho fervor espiritual. Y en esta ocasión escogí una que hace poco nosotros estudiamos en el folleto. Y es la vida de un hombre que me impactó realmente, me impresionó cómo Dios usa a un hombre. Y es justamente la historia que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y podemos ir allá y vamos a ir estudiando esa historia tan emocionante, tan impactante más bien. En mí es impactante. Así que de este hombre que se llama Usías, un hombre que reinó en Judá y todo Israel. Así que este hombre Usías, Dios tomó a Usías y era de 6 años y pusiéronlo por rey en lugar de Amasías, su padre. Eso es el 26:1. Pero, ¿qué quiero decirle con todo esto? Un hombre que no es muy mencionado en la Biblia. Ese nombre no es muy mencionado. Ahora, hay una característica especial que tiene este nombre. Este nombre significa Jehová es poderoso. Saben que los antiguos le ponían
los nombres a los hijos con un significado que él pueda cumplirlo, que se puedan cumplir. Muchas veces eran revelaciones que Dios hacía a los padres y le ponían el nombre. Y en este caso, el nombre se cumple, pero de una manera extraordinaria. Y no solamente el nombre de Usías, sino también otros tantos nombres más, como por ejemplo Matusalén y otros tantos más, que justamente cumplieron con el nombre, con la profecía que el nombre indicaba. Y eso eso es una maravilla. Entonces, para mí, este nombre, Usías, que significa Jehová es poderoso, dice que fue un hombre que fue uno de los mejores reyes de Israel, en todo Judá e Israel. Fue uno de los mejores. ¿Ve? Fue un líder extraordinario. Así que, si vamos a poner a alguien cerca de David en su reinado, en prosperidad, y cerca también de Salomón en prosperidad, en eso tenemos que mencionar a Usías. Porque Usías estuvo muy cerca porque restableció no solamente la economía, sino la condición, la situación geográfica y la situación de Israel por su liderazgo. Recuperó casi todo lo que David se había perdido en los tiempos de David. Este hombre lo recupera. Y es tan interesante este profeta, su historia, sus hechos, son tan interesantes, mis queridos, que Isaías, el profeta Isaías, tiene una biografía de él, pero no sabemos dónde está. Tiene una biografía extraordinaria. Miren, el versículo 22 de Segunda de Crónicas me confirma eso. Dice, lo demás de los hechos de Usías, primeros y postreros, escribiólo el profeta Isaías, hijo de Amós. O sea, que ahí está la belleza de cómo este hombre es una bendición. Isaías escribió de él. Además de que fueron más de 50 años que gobernó. Así que es una gran bendición ponerle atención a los hechos de Usías. Hay que prestarle suma atención. ¿Ven? Y si el profeta Isaías escribe tanto de él, escribe tan bonito y dice tantas cosas de él, yo quisiera un día encontrar, ojalá que en uno de esos estudios que se hacen, ¿no? Puedan encontrar esas escrituras de Isaías sobre este hombre Usías. ¿Ven? Así que es una bendición. Isaías estaba, y no solamente eso, mis queridos, Isaías estaba impactado por los hechos de Usías. Isaías estaba bien impactado y por eso escribió de él. Dios le reveló a Isaías, impulsó a Isaías a que escribiera acerca de él. ¿Ven? Así que cuando nos habla acerca de un siervo, porque la escritura nos habla que era siervo de Dios. Y cuando nos habla de un siervo, hay que resaltar el trabajo de un siervo y la importancia de un siervo en los tiempos antiguos. Incluso cuando el siervo era siervo del rey.
Ese era un privilegio bien grande. Y Dios llama a Uzías mi siervo. O sea que es un gran privilegio ser siervo de un rey terrenal, pero mucho más grande ahora es ser siervo del Dios del cielo, que es el Dios creador. Entonces, desde la primera vez que él habla de eso, habla de una manera tan extraordinaria, siervo de Dios, y era un gran privilegio para el rey Uzías. Y hay algo que quiero resaltar también. Es el versículo 4 del libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 26 y el versículo 4. Fíjense qué dice allí. E hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a las cosas que había hecho Amasías su padre. Me impacta, me impresiona la palabra hizo lo recto. Porque la palabra lo recto tiene un significado tan especial. Y eso me recuerda a Job. ¿Ven? ¿Recuerdan a Job? Cuando Satanás venía y llegó allí a la presencia de Dios en una reunión que tenían, entonces Dios le pregunta, ¿has considerado a mi siervo Job? Y le dijo, ¿cómo era Job? Recto, apartado del mal. Lo describió de una manera extraordinaria. O sea, cuando Dios tiene un buen concepto de la persona, cuando Dios tiene una opinión buena de la persona y se la quiere restregar al enemigo en su cara, lo señala y le dice claramente, mira, ahí está mi siervo Uzías, ahí está mi siervo Job, ahí está mi siervo. Y yo creo que en la medida de lo que de que el Hijo de Dios, el siervo de Dios, se entrega a él, Dios lo resalta más y lo llama siervo. ¿Saben qué es lo que sucede? Que cuando Dios mira a su siervo, a cualquier siervo de aquí en la tierra, cualquier persona que se identifique con Dios, ¿saben qué es lo que sucede? Cuando Dios quiere revelarle algo a alguien, le dice, mira a Jesús primero, mira a Jesús. Y dice, mira, yo tengo una buena opinión del pastor X, en este caso del pastor José Boro, tengo buena opinión. Pero cuando mira primero a Cristo. Y yo creo que Dios tiene una buena opinión de todas las personas que se entregan a Él, que han aceptado a Cristo, y cuando el Padre mira a Cristo, entonces tiene una buena opinión de los que se entregan completamente a Él. Y ese es el punto aquí. Uzías estaba totalmente entregado a lo que es el trabajo que Dios le había mostrado que debía hacer. Se entregó de una manera extraordinaria. ¿Ven? Se entregó de una manera extraordinaria. Y eso es lo que sucede. ¿Ven? Que cuando Dios le dice al mismo Satán, ¿ves a mi siervo? Satanás no lo ve así. Satanás lo que hace es que trata de ir, cuando el siervo de Dios está teniendo éxito, Satanás lo que hace es que lo contraataca. Le da golpe fuerte, trata de destruirlo, trata de desanimarlo, trata de que alguien le haga daño aparentemente. Entonces se desanima. Y cuando se desanima, entonces Satanás logra lo que él se había propuesto. Por eso es, mis queridos, que el verdadero
líder, el que se entrega a Dios, no debe nada más que seguir adelante. Es como me decía una vez un estudiante, el que se entrega a Cristo ya se entregó de por vida y ya no puede salir de ahí. Y es la verdad. Es la verdad. Entonces él a veces no quería entrar a la iglesia precisamente por eso. Y le dije una vez, claro, mira, ¿qué prefieres mejor, perderte o salvarte? Salvarme. Bueno, pues entonces entra. Y entró. Cuando entró, se hizo una persona lo más consagrada posible y así hasta el día de hoy. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el siervo de Dios tiene que cumplir lo que su siervo le diga a cada instante. Perdón, lo que su amo le diga a cada instante, no el siervo. El siervo solamente obedece lo que dice el amo. Y en este caso, el verdadero siervo de Dios oye y hace lo que Dios le dice permanentemente. Ahora, vamos a ver si realmente es así. Vayamos al versículo 5. Segunda de Crónicas 26, versículo 5. Fíjense qué palabras más extraordinarias. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones, y en estos días él buscó a Jehová y Jehová le prosperó. Qué lindo. Son momentos en que usted, hay momentos, mis queridos, de verdad, ¿no? Yo como pastor le soy bien sincero en esto. Hay momentos que uno busca a Dios y no está. Uno habla, uno ora a Dios y uno se queda tranquilo esperando la contestación de Dios. Y lo que uno escucha es solamente un silencio. Muchos se desaniman y se van, pero la palabra persistió me da un énfasis en que hay que continuar. Si usted se le pierde un billete en su casa de $100, se le cayó. Usted no lo va a dejar. Usted va a buscar y a buscar y a buscar hasta que lo encuentre. Y el rey Usías tenía una bendición y era que él persistía y buscaba y buscaba. Y le decían, no, deja eso. Y él, no, hay que continuar. Las otras personas le decían, mira que alíate con Siria, alíate con Moab, alíate. Y él decía, mi aliado es Jehová. Por eso persistía en seguir a Jehová. Y no solamente eso, hay una palabra también que dice, que quisiera señalársela bien, en el versículo 5. Hay otra palabra fíjense, esa que dice, en los días de Zacarías, él persistió en los días de Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Zacarías era el profeta. Ese era Zacarías, el profeta de Dios. Y cuando usted tiene a Dios en su punto, en su target, en su clímax, como su blanco, entonces usted sigue buscando a Dios. Y cuando lo va a buscar, lo busca a través del profeta. Antes era a través del profeta. Pero tenemos la Biblia. Y no solo la Biblia, también tenemos, bueno, la Biblia dice claramente que el pueblo sin profeta, sin profecía, es disipado. Nosotros tenemos una hermana, Elena Harmon de White. Esta señora ha escrito lo más apegado
a la Biblia. Todo lo que ha escrito de la Biblia, lo que hace es que lo ha ampliado de una manera espiritual extraordinaria. Y no importa lo que digan, cuando alguien encuentre algo contrario a la Biblia, que venga aquí al Evangelio eterno y le vamos a explicar las cosas como son. ¿Ok? Nosotros tenemos exclusividad, no en que ella es, ni que reemplaza la Biblia, sino que sus escritos lo que hace es que nos amplían. Por eso nosotros hoy tenemos el espíritu de profecía en un sitial exclusivo. La Biblia es la principal pieza, es la principal pieza de estudio, pero el espíritu de profecía es parte también del estudio, porque es la guía profética. Es la guía profética. Y como es la guía profética, nosotros estamos tratando de hacer todo lo necesario por encontrar ahí, hecho ya, visto, lo que va a acontecer en este mundo. ¿Ok? Tenemos que tener visto ahí lo que está aconteciendo actualmente, que todo lo que está aconteciendo está ahí en sus escritos. Por eso es que dice que el apóstol, que la palabra más profética, la palabra profética es segura. Y nosotros tenemos la seguridad de lo establecido aquí. ¿Ok? Y lo estudiamos no para nuestro beneficio, no para torcerlo a nuestra guía, no. Aplicación. No solamente en el campo fuera de la iglesia adventista, sino también en el campo dentro de la iglesia adventista. O sea, que no estamos ciegos a una verdad que ella explica. Y hay muchas cosas que ella dice también que están sucediendo en el pueblo que nos ayuda a nosotros a disipar todo eso y entonces entrar en un ambiente espiritual con Dios realmente. Y ese ambiente contrae sacrificio. Y eso es lo que realmente nosotros queremos que haya. Sacrificio. Así que él, cuando alguien le decía algo en contra de seguir haciendo, de persistir, él persistía. Y cuando cuando se sentía un poco acosado, cuando se sentía como que, ¿qué hago? Entonces iba y buscaba al profeta. O el profeta llegaba y él explicaba y el profeta le decía. Por eso dice en la última parte del verso 5, la última parte, fíjense bien cómo dice. Y en estos días en que buscó a Jehová, él, o sea, Dios, Jehová, le prosperó. Eso es o sea, mientras usted persista en buscar, mientras usted persista en ahondar en la palabra, mientras usted persista en qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Recuerdan el último tema mío? ¿Qué Dios pide de ti? ¿Qué Dios quiere de ti? Y mientras yo persista en esto, mientras esté inquieto en saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere que yo haga, voy a continuar. Y mientras continúe, Dios me va prosperando. Y esa es la maravilla de estar relacionado con Dios, de estar relacionado en el Evangelio, estar relacionado con el Espíritu Santo. Y también estar relacionado con la palabra, que es la Biblia, y también con el espíritu de profecía, con la palabra profética. Si la iglesia adventista del Evangelio eterno, de cualquier otra iglesia, no tuviera la palabra profética,
ni siquiera existiéramos. ¿Ok? No existiéramos. ¿Por qué no existiéramos? Por la única razón de que ese es el guía que nos lleva y que nos mantiene. La palabra profética es el guía que nos mantiene y que nos hace ver la cantidad de almas que pueden venir al Señor por nuestro apego a la Biblia y al espíritu de profecía. ¿Ok? Entonces, Dios tiene un líder. Dios tiene un líder. Dios tiene un hombre ahí preparado. Y este hombre dura cerca de 50 años gobernando. Ahora, hay una parte que también sí quisiera hablar, y es del versículo 6. El versículo 6 nos dice muy claramente, versículo 6 del capítulo 26 dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat, el muro de Jabina, de Jabania, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod. O sea, estamos hablando de que por la palabra del profeta fue y peleó, porque había que conquistar otras tierras. Peleó y dice que rompió el muro. Para usted poder seguir avanzando, oigan bien, para poder seguir avanzando en su liderazgo, hay que romper ciertas barreras. Hay que romper ciertas barreras. Y cuando usted rompe barreras, queda otra parte. Y es la de construir. Y él rompió muros y construyó también. Uno como líder tiene que a veces contrarrestar al enemigo. ¿Ok? Tiene que contrarrestar al enemigo. Y tiene que decir no. En muchos momentos tiene que decir no. Y muchas cosas hay que ponerlas a un lado. ¿Y yo para qué? No para dejar eso a su lado. No es, esta iglesia ya no rinde, vamos a eliminarla. Porque ya no dan diezmo, no traen no hacen las cosas correctamente, no hacen esto, entonces hay que eliminarla. Si la elimina, trata de construir o reconstruir esa iglesia. Pero no la elimines para no construir. Cuando usted destruya, construya. Eso es lo que hace un verdadero líder. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ok? Cristo puso a un lado las filosofías de su tiempo, de los dirigentes del templo de su tiempo, de los fariseos, de los sacerdotes, porque al no aceptar, al no oír, al no prestar atención a nada de lo que decía Jesús, que era el Hijo de Dios, descrito en la Biblia, descrito en el Antiguo Testamento, cuándo iban a ser, dónde iban a ser, que todo, tanto el lugar, todo lo decía, y ellos caso omiso hicieron. Entonces, a ese grupo, Jesús lo que hizo fue que los puso a un lado, los rompió. Rompió, pero construyó a 12 hombres, que esos 12 hombres y tantos más de su tiempo transformaron el mundo, que partieron el mundo en un antes y un después. Antes de Jesús y después de Jesús. Entonces, Jesús los eliminó a ellos, los rechazó porque ellos rechazaron a Jesús. Cuando hay una oposición para tú avanzar, tú lo que haces es que rompe eso y entonces construye otra parte.
Y eso era lo que hacía. Y el líder en la iglesia no solamente borra gente de la iglesia. No hay por qué. Es mejor regenerar, reconstruir personas y luchar hasta el final con esa persona. Pero si ésta se opone a Dios, entonces usted la deja. Pero hay otro campo también donde hay muchas otras personas. Eso es persistir. Y cuando usted persiste, entonces Dios lo prospera. Dios lo prospera. Y eso fue lo que hizo Dios con Uzías. Y esa es la emoción que hasta ahora tengo con Uzías. Y todo lo que más que pudiera decir. Y el apego también que tuvo al profeta. No olvide, si usted acepta a Cristo hoy, tiene, por favor, que aceptar también la palabra profética. Hay mucha palabra profética aquí en la Biblia. Hay mucha palabra profética en el libro de Mateo. Hay mucha palabra profética en los evangelios. Hay mucha palabra profética. Y una de ellas es justamente, que es como abrir el periódico de hoy, es el capítulo 24 del libro de San Mateo. Y el 23 también de Lucas. Es una página abierta a todo lo que está pasando en nuestro derredor, en el mundo completo. Y eso no lo podemos echar a un lado. Ahí nos habla de la pandemia. La pandemia que estamos sufriendo hoy, que siglos y siglos y siglos. Y hoy sufrimos esta situación de andar en la manera como no hemos estado acostumbrados a andar. No podemos abrazar, nada podemos hacer hoy de esas cosas porque está prohibido. Y esas son cosas que justamente las Escrituras lo dicen claramente. ¿Ven? Hay una parte que sí quisiera entrar, queridos hermanos y queridos líderes y queridos amigos también, porque no solamente le estoy hablando a los líderes de la iglesia, también sé que hay alguna persona que trabaja en alguna compañía y es jefe de un grupo de gentes. Así que atienda bien a esta palabra maravillosa. Fíjense qué triste cuando nosotros vamos y llegamos ahí al versículo 16. Vamos a llegar al versículo 16 de este capítulo de Segunda de Crónicas. Fíjense qué dice aquí. Dice, más, o sea, después de los 50 años, estas son palabras mías, ¿no? Después de los 50 años dice, más, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló. Ahí es donde entra una parte donde me compungí mucho cuando estaba estudiando este libro de Zacarías. Me compungió mucho, me dolió mucho, que después de tanto tiempo con Dios, ahora, cuando está fuerte con Dios, cuando Dios te tiene como su siervo, cuando Dios te tiene como el mensajero de Él especial, cuando ahora todo está rodeado de bienes y de prosperidad, tiene que tener cuidado. Mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque el poder corrompe. Mi querido anciano de iglesia, mi querido líder de iglesia, mi querido pastor, mi querido líder de cualquier área, ya sea en tu trabajo, que eres jefe, o donde quiera que tú estés, y siendo un jefe o habiéndote subido a jefe, entonces debes tener cuidado con no enaltecerse,
Enaltecerse es una palabra que si usted la estudia en el original griego, es una palabra que indica que subir. Cuando usted se enaltece, usted sube. Pero un peligro es subir más de la cuenta. ¿Ok? Subir más de la cuenta es un peligro. Cuando usted está le asignan una posición, ya sea en la iglesia, en el trabajo, donde fuere, cuando le asignen esa posición, cumpla, pida cuál es mi trabajo, job description, una descripción del trabajo. Entonces, cuando usted pida eso, usted le da una descripción de su trabajo, job description. Cuando le den eso, entonces usted dice, este es mi límite, y no se pase de su límite. Porque si se pasa de su límite, está interrumpiendo el trabajo del otro. Imagínese que usted lo pongan jefe inmediato que usted lo elijan hombre inmediato de su jefe. Y que entonces usted haga el trabajo suyo y también quiera hacer el trabajo del jefe. ¿Qué va a hacer el jefe? Lo va a eliminar. Trate entonces de no hacer el trabajo del jefe. Y en este caso, Uzías llega a un momento cuando él ya es fuerte, ya es un hombre mayor, y ahora él quiere hacer un trabajo extra y dice, ya lo que hago no me sabe a nada. Tengo que hacer algo más, algo más. Y un pastor no puede ser ya, llegó a pastor, pastor es. No hay más nivel, no hay nivel más alto del pastor, no hay nivel más alto. No hay nivel más alto del jefe, dueño de la compañía. Él es el jefe. Y si usted trata de irse al nivel del jefe, el jefe entonces lo va a quitar porque solamente hay un solo asiento y es el del jefe. Es igual que lo que pasó con Satanás allá en el cielo, con Luzbel allá en el cielo. Él dijo, subiré a lo alto, a las estrellas de Dios y pondré mi trono ahí con el cielo. Oh, no. No. Entonces Dios dijo, este no es tu lugar y lo desplazó. ¿Eh? Y eso es lo que pasó entonces con este hombre. Fíjense cómo sigue diciendo el versículo 16. Fíjense cómo sigue diciendo. Dice así, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Todo el que se enaltece busca una ruina. Ruina es ser echado del lugar. Inmediatamente tú ocupas una posición que no es tu posición y es más alta que tu posición, te entras en una ruina y de ese lugar te echan. Y cuando te echan, entonces cae en ruina. Satanás fue echado, o Luzbel más bien fue echado del cielo y acabó, ahí fue su ruina. Lo confinaron a un espacio, a un solo espacio lo confinaron. Y a usted lo pueden confinar también a un espacio. Cuando usted entra en un ambiente que no le pertenece, ya usted está en problema. Cuando una persona entra a robar a una casa, entra en problema. Porque si el dueño lo agarra, entonces ya hay serios problemas. Así que se rebeló contra su Dios entrando en el templo. Miren, nosotros en la iglesia tenemos diferentes departamentos. Y cada departamento tiene un dirigente. ¿Verdad? Entonces, ese dirigente hace lo que tiene que ver con ese departamento.
usted no debe entrar en ese departamento ni en ningún departamento, solo en su departamento. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el rey Usías se enaltece, lo que yo puedo pensar y me quedé pensando mientras estudiaba esto es que el hombre se confundió. Él estaba confundido, ya se metió en confusión, porque ese es el problema. Cuando ya las cosas que has hecho te saben a nada, quieres hacer algo más y ya no hay más nada que hacer en tu posición. Como no hay más nada que hacer en tu posición, tu deber es seguir haciéndolo hasta que te salga de ahí o pedir una remoción de tu puesto o lo como fuere, o abandonar el puesto y hacer otra cosa. Es lo ideal. Ahora bien, cuando este hombre se confunde es cuando quiere ir al templo. El versículo 16 es extraordinariamente revelador de lo que es el ser humano. Y ahí lo tenemos. Ahí vamos a leer otra partecita que más que dice, otra palabra que quisiera hacer su énfasis. Ven, entró en el templo de Jehová para quemar incienso. En el altar del incienso. Eso no era trabajo del rey. Eso no era trabajo del rey. El rey era el rey. Pero el trabajo del rey terminaba en su reinado. Pero él no podía ahora entrar, traer el asunto político y traerlo ahora al templo. Y si ustedes hacen un análisis de lo que es Daniel capítulo 7, que yo empecé ya a hacer un análisis de todo esto. Daniel capítulo 7 tiene un extraordinario paralelismo con este hombre Usías. Especialmente el versículo 8. Daniel 7:8. Y sigue toda la descripción. Y cómo este hombre habla. Cómo este hombre dice cosas. Y fíjense, ahí mismo en el versículo 16, ahora vamos a leer, ¿ven? Cómo entró en el templo para hacer sahumerio. Vamos a leer ahora el versículo 17. El versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías con él. O sea, miren, en el templo habían dos guardias. Déjenme por favor ese versículo ahí. En el tiempo habían dos guardias. Una guardia estaba al frente, adelante, en el templo, y la otra guardia estaba dentro del templo, que eran sacerdotes cuidando el lugar santísimo en el templo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los guardias de afuera son los levitas. Y los levitas piensan que este hombre viene a celebrar un sacrificio. Y lo dejan pasar. Y recuerde, los guardias del templo eran los mejores guardias, los más estrategas. Y oigan bien, cuando ellos lo dejan pasar, los del frente, los levitas, ahora se encuentran con la guardia del templo, que son bien fuertes. Y este le dice, el versículo 17, póngame por favor el versículo 17,
Dice, hombres valientes, sacerdotes, varones. El 18 que nos dice ahora. Fíjense que nos dice el 18. El 18 nos dice, y pusiéronse contra él. Se pusieron contra el rey Usías. Ponerse en contra de un rey era a punto de que le cortaran la cabeza. ¿Ok? Sin embargo, mis queridos, cuando usted tiene que defender la verdad, no importa quién se ponga. No importa. Cuando usted tiene que defender la verdad, defiéndala. Y si le van a cortar la cabeza, que se la corten, pero defendiendo la verdad. Y al rey no le era permitido entrar a quemar sahumerio, sino al sacerdote. Y el rey no era sacerdote. O sea, cuando usted interrumpe su parte para interrumpir la del otro, cae en problema. Y fíjense, mis queridos, el versículo 18 es bien claro, bien claro. Y les dice allí, el versículo 18 de segunda de Crónicas 26, le dice muy claramente, ¿ven? Dice así, y pusiéronse contra él, contra el rey Usías, y dijéronle, no a ti, o sea, a ti no te pertenece este momento, a ti no te pertenece. Y se pusieron allí y dice que, dice una parte bien interesante, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, le dijeron al rey. Y cuando le dijeron sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante del Dios de Jehová. ¿Y saben qué? Mis queridos, dice el versículo 19, que ahí es donde está ya el punto, el clímax de cuando un hombre llega a una situación de revelación. Digo, de rebeldía, perdón. Ese es el clímax. Cuando ya usted no escucha consejos, cuando ya usted no escucha a nadie. Segunda de Crónicas, capítulo 26 y versículo 19. Fíjense qué dice. Mi Biblia dice, y airóse, se molestó Usías, el que decía, poderoso es Jehová. El nombre de él era poderoso es Jehová. Y ahora dice que entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para quemar, el versículo 19 del 26, sacerdote, brotó la lepra de él. Así que este hombre, cuando llegó, que se airó y la lepra brotó en la frente delante de los sacerdotes que estaban ahí en el altar del incienso. Pero primeramente él ya se había molestado mucho, se airó. Y es, mis queridos, lo que no es bueno que llegue al punto. ¿Saben qué? En la línea de los sacerdotes, en los descendientes de David, siempre se creía que iban a ser el Mesías. Y cuando una mujer daba luz, creía que se podía hacer. Y lo que yo pienso en mi estudio y mi análisis es que este hombre pensó que como ya yo tengo tanto poder, como ya Dios me ha prosperado, como ya Dios tal vez yo sea entonces el sacerdote.
Y el único que es sacerdote y rey es Cristo. Y ese es un título de Cristo. Y cuando usted mezcla la política y la religión, está en un gravísimo problema. Y es por eso que le digo que lo del cuerno pequeño de Daniel 7. Porque se mezcla la política, y es lo que está ocurriendo hoy también, mezclando la política con la religión. Que en algún momento le voy a traer un tema de eso, de lo último que está ocurriendo. Así que este hombre mezcla el reinado con el sacerdocio, cosa que no se debe. No se debe, por ninguna razón se debe. Y él así lo quiso, se airó cuando no le dieron el permiso para él hacer lo que él quería hacer, porque no le era permitido. Entonces se airó. Se airó de tal manera que al airarse, la lepra le salió, porque quería maltratar a los sacerdotes. Y en el momento que los sacerdotes tenían su arma en la mano, que él quería, no podía avanzar, la lepra le salió en la frente y le salió en las manos. Y cuando el sacerdote, Azarías vino, le dijo: tienes lepra, sal del templo. Tuvo que salir inmediatamente porque se airó y se quería poner al nivel de Dios. Nunca las cosas se deben mezclar. Si usted es dirigente, haga lo que tiene que ver con su dirección. Haga lo que tiene que ver con... No importa si arriba se está cayendo, no importa. Hay mucha gente que me ha dicho: pastor, es que yo no sé dónde mandar mi diezmo porque no sé qué están haciendo. Mire, olvídese de lo que hagan allá. Cumpla usted con el deber de enviarlos. Y cuando usted lo dé en la iglesia o lo dé donde quiera que lo dé, es problema de esa persona que lo recibe, ese tesorero que lo recibe. Es problema de él y Dios. Yo ya cumplí con mi parte. Cumpla con su parte y olvídese del resto. Es lo que Dios dice. Y usted verá qué prosperidad le va a llegar a usted cuando usted haga esas cosas de esta manera. ¿Ok? Mis queridos, lo duro, lo difícil de este caso es que este hombre, y hay una cita del Espíritu de Profecía que quisiera leerles, la voy a leer un ratito, que este hombre nunca más entró al templo. Nunca más. Fue rechazado por Dios. Y dice que cuando murió leproso. Cuando Dios te da para hacer algo, hazlo a la altura, al nivel que Dios te lo dio. Y verá qué prosperidad. Verá que alguien va a hablar de ti siempre, porque Dios mantiene su palabra. ¿Ok? Dios mantiene su palabra. Sigue diciendo ya los últimos versos. Claro, nos dice ahí claramente que en el versículo 20, y miróle a Azarías, y ahí está lo que finalmente les he dicho. Así el rey fue leproso hasta el día de su muerte, dice el versículo 21. Y habitó en una casa apartada. O sea que usted puede estar, sí, así es. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Una cosa les digo: usted puede estar vivo, pero si no ajustado a las cosas de Dios, puede estar vivo, pero fuera ya de la gracia de Dios. Ese es el juicio. Se le hizo un juicio a este hombre acá, porque fue fuerte, atacó a Cristo literalmente y quiso mezclar lo político con lo religioso. Y lo político y lo religioso no combinan.
Cristo fue totalmente religioso y él dijo a César lo que es de César, que es un político, y a Dios lo que es de Dios. Separó. Cristo fue quien separó la política de lo religioso. Y eso no se mezcla. Y es una gran prueba, es un gran pecado ante Dios mezclar estas dos cosas. Así que tengan mucho cuidado con la intromisión de la política. Usted puede ser político, pero en su política. Usted puede ser religioso en el momento de su religión. Pero no mezcle esas cosas porque a Dios le desagrada. Si no, entonces usted finalmente pasa lo que le pasó a este hombre Uzía. Dice en Joya de los Testimonios, dice una parte: Satanás quiere que nadie vea la necesidad de una completa entrega a Dios. Eso es lo que Satanás quiere. ¿Por qué? Porque él empuja, él maltrata, él dice, trata de que tú no estés ahí. Dice, cuando el alma no hace esta entrega, no abandona el pecado, los apetitos y las pasiones. Y hablando del apetito, una de las cosas por las que Satanás primero atacó a Adán y a Eva fue por el apetito. Y una de las cosas por las cuales Satanás atacó a Cristo fue por el apetito. Cristo venció. ¿Por qué? Porque venía de un ayuno. Y él sabe que lo ideal, para uno vivir, no es solamente la comida. Uno tiene que tratar de restringirse. Y no solamente la comida, las pasiones, ¿ven? Luchan por el predominio. La gente le encanta comer. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Y dice aquí muy claramente, las tentaciones confunden a la conciencia, de manera que la verdadera conversión no se realiza. Cuando usted es una persona que vive confundido, que no sabe si Cristo viene, si viene, que qué está pasando, que por acá, y usted está confundido, Satanás aprovecha ese momento. Trate de permanecer, trate de persistir con Dios y verá qué bien le va a ir. Ven, las tentaciones confunden la conciencia de manera que la verdadera conversión no se realiza. Y dice finalmente, si todos tuvieran un concepto del conflicto que cada alma debe sostener con los ángeles satánicos que están tentando de entrampar, seducir y engañar, habría una labor diligente mucho mayor en favor de los jóvenes, y no solamente de los jóvenes, sino también de los adultos. Mis queridos, es tiempo de entregarnos completamente a Dios. Somos siervos de Dios y nada más. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y te digo, y reclamo de Dios la bendición esta: que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga grandemente.